Estamos de vuelta en la entrevista del día de hoy. Como se lo habíamos adelantado, vamos a estar conversando con la Seremi de Medio Ambiente, Giovanna Amaya Peña, quien nos va a estar comentando sobre el estudio de la leña que se ha estado realizando desde mayo y hasta finales de agosto. Seremi, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, Sectavisión, por invitarme a conversar estos temas que son tan relevantes y tan atingentes a lo que ocurre en nuestra región de Higgins. Cuéntenos, ¿de qué trata este estudio de la leña? ¿A qué se refiere como tal? Bueno, principalmente el estudio de la leña es parte de una medida que está dentro del plan de descontaminación atmosférica, porque el plan tiene un punto central que habla de que en el 2025 o a la entrada del segundo año en vigencia del plan de descontaminación atmosférica, Rancagua y Machalí urbano va a estar prohibida la leña. El tema es que la pregunta que siempre nos hacen las personas es, bueno, ¿y qué pasa con el resto de las comunas? ¿Se va a ir avanzando en esta prohibición total? Entonces, independiente de eso, para poder tener una toma de decisiones con datos concisos, es que se requiere de estudios que tomen, ¿cierto? Que tomen datos en un periodo de tiempo continuado para que después podamos tener y sopesar, ¿cierto? Hacer las correlaciones pertinentes, hacer las estimaciones de material particulado dentro de estas zonas, porque existen algunas hipótesis que a lo mejor en las zonas que son más densas poblacionalmente, con mayor número de habitantes, podrían a lo mejor tener una mayor incidencia en la concentración de material particulado. Pero eso es la hipótesis, por tanto, la pregunta es, ¿eso es verdad o no? Y para ello, el estudio de leña, que tal como tú dijiste, Javier, va a estar desde mayo a agosto recopilando datos. Son 17 sensores que se instalaron estratégicamente en cada una de las comunas que integran el plan de descontaminación atmosférica. Así que eso nos va a permitir tener una evidencia, ¿cierto?, para la toma de datos que podría ocasionarse cuando tengamos la apertura o la actualización del actual plan de descontaminación por material particulado 2,5. ¿Los resultados en el próximo año? Los resultados deberían estar el primer trimestre del próximo año. ¿Por qué para esa fecha? Porque obviamente hay una recopilación de datos, se tiene que tener desde la recopilación desde mayo hasta agosto, se tiene que hacer una correlación con los inventarios y los datos que nosotros tenemos, ¿cierto?, con las estaciones de monitoreo que tienen representatividad poblacional. Por tanto, se tienen que hacer estos estudios que van a ver las diferencias, lo pronosticado, estimaciones de niveles de concentración en base también a los escenarios que yo te comentaba. Densidad poblacional, número de chimeneas, por ejemplo, ahora viene el tema del censo, eso es parte también dentro de las preguntas que tiene el censo, es con qué medio de calefacción se ocupaban. Entonces, eso también parte de la consistencia de los datos que se tienen que después entregar en un documento en el primer trimestre del 2025. Y esto podría hipotéticamente ordenar, por ejemplo, que se replique el caso de Rancagua y Machalí, en el que va a estar prohibida la leña. Podría ser, pero necesitamos los datos, sí. Necesitamos saber, porque generalmente la hipótesis es, bueno, las comunas con mayor número de densidad poblacional, por ejemplo, Rengo, San Fernando, San Vicente, ¿cierto?, que son con una superficie mucho mayor y además con un alto número en zona urbana principalmente. Ya. Entonces, pero esos datos nosotros no tenemos, no sabemos cuánto es lo que está midiendo cada comuna. Por eso que era importante contar con estos sensores que van a estar por un periodo de tiempo y que van a tener datos continuos. Por tanto, esas variables discretas nos van a permitir hacer las estimaciones correspondientes para después hacer las tomas de decisiones. El proceso de actualización del plan de descontaminación atmosférica es por ahí por el año 2027, y por lo tanto ahí es donde se va a aperturar y se van a ver cuál es el impacto o la significancia que tuvieron las medidas actuales y cuáles son las nuevas medidas que a lo mejor se tendrían que adecuar frente a unos nuevos escenarios, porque cuando hablamos de nuevos escenarios, por ejemplo, tenemos el escenario de cambio climático. Este año se ha visto que hemos tenido mayor número de episodios críticos, eso es evidente. Por algo las estaciones de monitoreo que tienen representatividad poblacional del Ministerio del Medio Ambiente están continuamente arrojando los datos. Entonces, pero
Pero resulta que con un escenario de frente de cambio climático tenemos menos precipitaciones, tenemos un aumento de temperatura y esas son las correlaciones que nosotros tenemos que sopesar con escenarios históricos, actuales y futuros. Bien, entonces para el próximo año estaría eso. Lo interesante es que mezcla distintos datos, no es solamente la medición de estos sensores, como lo mencionaba usted, también van con datos del censo, de cómo la gente se calefacciona. Exacto, eso nos va a permitir, porque deberían correlacionarse, estos datos deberían tener una correlación. O sea, y eso es lo que nosotros buscamos, la evidencia científica para que el día de mañana la toma de decisiones se haga con datos que sean concisos y no a través de datos que son inexistentes. Bien. Y las adecuaciones al plan de descontaminación, ¿por dónde podrían ir? Por ejemplo, extremar las medidas, bajar los índices para decretar, por ejemplo, alerta o preemergencia. ¿Por dónde podrían ir esas adecuaciones? Lo que pasa es que eso, vuelvo a insistir, se va a determinar, por ejemplo, en los niveles de concentración que tenemos hoy en día. Porque nosotros tenemos un inventario de emisiones que han sopesado o han permitido instalar los planes de descontaminaciones, ya sea el de materia particulada grueso o el materia particulada 2,5. Existe también un inventario nacional de emisiones que lo hizo el CR2 y son datos que nos permiten evaluar los escenarios con datos históricos, con datos actuales, pero no sabemos cuáles son las proyecciones en el futuro. Por tanto, tenemos que evaluar, por ejemplo, una política pública, cómo se correlaciona el plan de descontaminación atmosférica con el plan de adaptación de cambio climático. Yeah. Eso con la meteorología, que ya los científicos nos han, eso hay evidencia, o sea, de cómo ha ido cambiando la meteorología, y la meteorología es parte de la toma de decisiones cuando nosotros declaramos un episodio crítico o no. Claro, hacer toda la diferencia el tema de lluvia, todo eso. De todas maneras, entonces, porque nosotros cuando tomamos una decisión de declarar un episodio o no, depende de el nivel de ventilación, depende de las condiciones meteorológicas, depende de la temperatura, depende de la humedad relativa, si por ejemplo vienen pronósticos de lluvia y obviamente el nivel de concentración de aire. Pero un tema súper importante también es conocer cuál es la capa límite de nuestra, cuál es la inversión, hasta dónde nosotros tenemos la inversión térmica, que es donde cambia la temperatura de la atmósfera producto de la capa de contaminantes que se emiten de diferentes fuentes. Bien. Seremi, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar estos temas que son súper atingentes y bueno, importante señalar a la población de que estos monitores están instalados en las 17 comunas, en zonas que los mismos alcaldes decidieron dónde podían instalarse, obviamente en el perímetro urbano, y que son datos que están en línea, así que también se pueden observar. Así pueden ir monitoreando. Se pueden ir monitoreando y acá lo importante es que esto es justamente educación ambiental, que es parte importante del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Dónde se pueden revisar? La página está dentro de la Seremi de Medio Ambiente. Nosotros lo vamos a publicar para que la gente también pueda estar monitoreando. Bien, muchas gracias, Seremi. No, que tengan buena tarde. Ahí teníamos la palabra de la Seremi de Medio Ambiente, Giovanna Maya Peña, con respecto a este estudio de la leña que se está efectuando entre mayo y agosto en las 17 comunas del Valle Central de la región de O'Higgins. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más informaciones.